luz en mi sendero, eres agua en el desierto, eres guía al caminar. Tú eres paz en mis desvelos, tierno abrazo cuando tiempo. Amigos y amigas de Radio Columbia, de Radio Fides, de la página liturgo.org, de la página de YouTube Liturgo, y muy saludo afectuoso para mi querido diácono Mauricio Fernández Rojas. No sé por qué me quedé como dándole vueltas. Sí, no, qué raro. Sí, No debe ser, algunos me decían Fernando, no sé por qué. Pero no, saludos de Jesucristo, amigo del Señor nuestro. Mi queridísimo, reverendísimo presbítero Álvaro Sáenz. En esta celebración que muchos ya espero estén ya en casa o algunos estén también camino. No creo. Muy poca gente va después del 2, pero es interesante, ¿verdad? Ese movimiento que yo insisto en que debe ser a ese símbolo de María, Madre, que puede que alguna gente lo refuerce en la idea de que lo llevan a Jesús, lo cual yo creo que es totalmente innecesario, porque a Jesús se llega simplemente queriendo, pero que esa devoción se haga en el sentido de que, bueno, María es la madre de Jesús y la madre nuestra, y no nos quedemos pegados en una devoción que puede convertirse más bien en lastre para algunos, ¿verdad? Por falta de claridad. No, y ánimo, aquellos que no pudieron ir a Cartago, los invito a ir a Nuestra Señora de los Ángeles en Ipis. Claro, sí, es cierto, porque de todos somos el patronazgo de Nuestra Señora de los Ángeles. Es en todo el territorio. Claro, y está en Ipis, en Los Ángeles de Heredia, en Los Ángeles de San Rafael de Heredia, en Los Ángeles de San José, hay una capillita chiquitita dedicada a Los Ángeles, en fin, que tenemos un espacio muy grande para venerar a la Madre de Dios bajo esa gloriosa, ¿cómo se llama? Título. Pues vamos al texto del Evangelio, que ya de por sí no, se la trae, en especial con esta traducción que tenemos el día de hoy. Pero ánimo, Dios nos ayude. Dices Lucas: en aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro ante ustedes? Y les dijo: Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos diciéndose: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será todo lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Pues hombre, esto está de hostias al repartir las cosas, ¿verdad? Pero claro, porque además están varios problemas de traducción, no de traducción, pero sí de estilo. Es el estilo peninsular que choca contra nuestras, claro. Hombre. Porque, bueno, aparece la palabra necio. Necio. Que en Costa Rica no se puede usar porque en Costa Rica un necio es un majadero. Mientras que el verdadero sentido de la palabra necio es insensato, escasito, persona torpe, alguien que no puede tomar buenas decisiones. Oye, ¿y si andas sobrado? Si andar sobrado, pues en esta traducción lo dice un poquito más claramente. Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Mucho más concreto, mucho más consciente. Me gusta la que dice aquí, voy a usarla, que de hecho casi tuve la tentación de corregirla, pero no, de la Biblia de Jerusalén dice: guárdense muy bien de toda codicia, porque las riquezas no garantizan la vida de un hombre, por muchas que tenga. Y creo que aquí Lucas nos sigue diciendo algo, además de los grandes verbos que utiliza después, cuando ya el hombre que aparentemente todo lo tenía, al final se da cuenta que uno no tiene nada. Es que uno no tiene nada. Bueno, por eso, y para de una vez salir de esto, damos vuelta al venerable testamento que decía Miguel,
al libro del Eclesiastés para decir, vanidad de vanidades, dice el sabio Coelet, vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. Hoy vamos a ser muy dramáticos, hombre, pero es que no podemos, las lecturas no lo dejan así. Las lecturas vienen en ese tono, en donde sí, ¿verdad? Porque un hombre que ha trabajado con sabiduría, con ciencia y eficacia, tiene que dejar su parte a otro que no hizo ningún esfuerzo. Ayer hablaba de un señor ahí, de este país, que tiene, parece que mucho dinero, de sus antiguas fábricas e industrias y cosas, las cuales vendió y ahora atesora. Ya está anciano y les reparte a sus hijos una cantidad impresionante mensual. Y yo me puse a pensar, ¿y para qué les reparte mensualmente a los hijos si los hijos debieran estar ya produciendo? No, nunca produjeron nada. Ni los hijos, ni los nietos, porque el peor daño que le puede hacer una persona a su descendencia es mantenerla. Pero es que aquí entremos en un tema que es importante, porque la gente va a decir, ¿y qué es la diferencia entre sabiduría y ciencia? Es que sabiduría es saber vivir y ciencia es el cúmulo de conocimientos que uno puede atesorar. Claro. Y eso es importante acá, porque cuando uno quiere, bueno, yo tengo 2 hijas y a mis 2 hijas saben qué quiero yo dejarles. Pero lo primero que les dejé es la forma de vivir, sí, la forma en las costumbres, claro, la forma en las relaciones. Siempre recuerdo una aclaración que hace precisamente la vivencia alfa, que dice que sabiduría tiene que ver más que con saber, tiene que ver con sabor. Con el sabor. Claro, sabiduría es saborear, tener la capacidad de saborear a Dios, que yo no sé si usted la tiene, pero uno debe tenerla porque es el momento en que uno se sumerge en aquello y dice, ¡qué belleza! Esto era lo que yo necesitaba. Esta respuesta, por eso Chesterton publicaba una cosa que puse en mi Facebook un día de estos que dice que el momento más amargo para un ateo es cuando tiene que dar gracias por algo que recibió y no sabe a quién dárselas. Claro, el saborear a Dios es poder sumergirse en el momento de la alegría o de la tristeza, en el gozo o en el dolor, en la plenitud o en la escasez, para decir gracias, Señor, por lo que me das, aunque sea esto. Pero pasamos a veces anhelando cosas que no van a ser posibles. Sí. Con un concepto de tal vez de, bueno, voy a ponerlo así, de esa teología de bienestar que se nos ha contaminado. Dios y mío. se nos ha impregnado. Claro, eso de pensar que si yo le doy 1000 colones a Dios, Dios queda prensado conmigo. Dios tiene una deuda. Deudas Dios conmigo, ya vería yo. Cuando nunca vamos a poder pagarle a Dios todo lo que nos ha dado. No, y esa vida que nos da esta capacidad para, incluso para hacer cosas, hasta para hacer cosas malas, ¿verdad? Porque esa libertad con la que Dios me enriquece, son vida, libertad, entusiasmo, no sé, motivaciones, todo eso que Dios me da, que yo debo aprender a usarlo para ponerlo al servicio de los demás, porque bueno, los bienes son para eso. Eso es la maravilla de Dios para nosotros. Por eso la primera lectura es tan clara, ¿verdad? No, y es tan cierta esa parte. Voy a usar esta traducción. De día su tarea es sufrir y penar. Pero de noche no descansa su mente. ¿Cuántas veces nos llevamos a la cama toda la basura del día que no sabemos ni siquiera dejar botada? Mi papá los llamaba los fantasmas nocturnos, porque además son muy cobardes. Los fantasmas nocturnos, que casi siempre tienen que ver con problemas domésticos o económicos o de salud, de noche los pensamientos se hacen inmensos. Y uno se siente realmente aplastado por aquellos temores y surge la luz del día y los problemas desaparecen. Pero el sueño nunca me vino. Nunca llegó. Nunca llegó y yo estoy cansado y agotado y pasar el día cansado y agotado por culpa de unos pensamientos que me quitaron la paz, pero no esa paz que yo a veces pienso que me quite la paz del trabajo. Me parece muy lindo. Trabajo pastoral, por ejemplo, le quita a uno mucho la paz. Pero es un ánimo, es un ánimo distinto, sí, claro. Es una riqueza que da en el espíritu que uno va... algo que conversábamos ahora. Nuevamente, mi egoísmo es superado por el bien común. Por ver expresado en el reinado de Dios lo poquito que yo puedo hacer, como dice también ahora la segunda lectura. Muy bonito eso que está diciendo, Mauricio, porque yo creo que sí, hay cosillas, pues ya yo soy un viejo, ¿verdad? Pero cosillas en mi propia vida que yo digo, qué emocionante, asistí al momento en que la palabra de Dios, dicha por mi boca, que no es que sea una muy elocuente, la palabra dicha por mi boca se convirtió en motivación para alguien para entrar en otra vida.
en una vida un poco más digna del nombre de cristianos. Y eso le llena a uno el corazón como de una serenidad, como de un gozo, como de una gratitud con Dios, precisamente, por permitirle a uno, un simple mortal, que por decir una cosa que está escrita, que no está uno inventando nada, no está dando ningún mensaje, No, para nada. está repitiendo la palabra de Dios, en ese momento uno pasa a ser instrumento en las manos de Dios para el bien de una persona. Perdón, no hay nada más bonito. No. Eso sí no tiene precio. No tiene precio. Eso vale Dios. Claro, y vale es que la gente es muy curiosa, ¿verdad? La gente muchas veces dice que es que yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Sí, no tengo tiempo para ir a la iglesia, pero ¿para qué tiene el tiempo? Yo tengo una máxima en cuanto al tiempo. El tiempo no existe. Claro. El tiempo se hace. Claro, y además siempre va a sobrar un montón de tiempo para hacer cosas en las que yo quiero estar. En el Evangelio yo quisiera volver, porque también hay detalles que el oyente tiene que tener claro. En una familia hebrea recibía herencia el primogénito y nada más. Por eso, bueno, me encanta cuando aquel hombre llama a Jesús maestro, porque el otro día estaba repasando cosas para no otra cosa y encontré un detalle interesante. En el Nuevo Testamento, como no sea San Pablo, en los textos y no sé, algún otro libro, en la mayoría de los textos nunca se le dice a Jesús Jesús. Nadie le dice Jesús a Jesús. Le dicen maestro, le dicen rabí, le dicen, no sé. Y Jesús se llama a sí mismo hijo de hombre. Maestro, le dice aquel hombre. Qué bonito. Didascalos, ¿verdad? Didascalos. Maestro. Y bueno, viene ya lo lisonjeé, ¿verdad? Ya lo dejé alto, ¿verdad? Ya le di la palmadita. Sí, el estatus, ya le reconocí el estatus. Dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Y Jesús, como quien levanta las manos, le dice, ¿yo qué tengo que ver? ¿Yo qué tengo que ver? Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Oye, aquí hay un hermoso paralelismo también con Juan. Yo no he venido al mundo a juzgar. Claro, es que hay cositas que nosotros tenemos que solucionar. El problema es cuando la gente pretende que le solucionan todos los problemas. No. Usted también tiene cerebro y voluntad y capacidad. Y esa cosa maravillosa que Francisco llamaba sinodalidad, que es escuchar a las personas, saber qué es lo que las personas tienen en sus corazones. Porque si yo no escucho a las personas, yo no voy a llegar a ninguna parte. Porque yo puedo creer que lo que usted quiere es eso y resulta que lo que usted quiere es esto otro. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Usurpando un espacio. Porque yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer, sino lo que yo quiero hacer. Pero esa transferencia de autoridad a veces nos duele porque simplemente la otra persona está decidiendo todo lo contrario a lo que yo debo hacer. Yo normalmente, te soy sincero, yo hago cuando tengo que decidir alguna cosa, en especial en alguna acción pastoral o algo así por el estilo, yo hago una lista, 10 cosas. Y sé que de esas 10 cosas, ninguna tengo que hacer, porque eso es lo que yo quiero. Y empiezo a decirles, hey, Señor, esto lo quitamos por esto, y al final queda otra cosa completamente. Sí. ¿Te parece esto? A mí me pasa en Barba, bueno, me ha pasado en todas las parroquias, no son tantas, pero en todas las parroquias en que he estado, con una o dos excepciones, mi idea ha sido siempre escuchar. Y al final, yo creo que con una o dos excepciones, repito, nunca he dicho que no. Porque si la gente pide alguna cosa y están justificados y tienen la capacidad para hacerlo, pues hágalo, pruébelo, a ver cómo le va. Y si no le va, pues no importa, lo quitamos. Pero salir a disponer de la vida de los demás me parece peligroso, tendencioso y además imprudente. Yo no soy el dueño de la comunidad. La comunidad son ellos. Y ellos deben decidir y poder llevar adelante los proyectos que ellos quieren o piensan pueden llevar adelante. Y eso es más o menos esa idea. Pero, y hablando de proyectos, ¿se diste cuenta que en esta parábola, que todas las parábolas tienen que ser una exageración para que creen asombro, sí, para que crean asombro, ¿verdad? ¿Te diste cuenta que en esta parábola es un mal administrador este señor? Es un loco. Porque se come las cosechas. Es un loco. Botando los graneros. ¿De dónde sacó para pagar y hacer los graneros y todo lo demás? Claro. No. Es un loco que confía tanto en él y en la suerte que ha tenido, porque al final es suerte, porque dice que
las tierras habían producido mucho. Tierras. Sí, las tierras. Y los campesinos que estaban doblados en las tierras. Pero él de ahora estaba echado en la casa, esperando que viniera la cosecha. Por eso es lo importante de los verbos que usa Lucas. Voy a usar esta traducción. Descansa, come, bebe, sí. banquetea Sí, claro. alegremente. Ese final del alegremente no está puesto por pura casualidad. Implica desinteresadamente, me importa un poco el otro, disfruto yo. Sí, muy serio, ¿verdad? Muy grave, muy grave. Muy grave. Y bueno, y la palabra de Dios, que llega como un relámpago sobre la cabeza de aquel hombre, con una palabra que nos orienta. Insensato. Es decir, baboso. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Esta misma noche vas a morir. Y lo peor, ¿verdad? Yo como no tengo nada, no pienso en eso, pero he visto tantas familias destrozadas por la herencia. ¿De quién será lo que has amontonado? El gran problema, la gran tragedia en Costa Rica. Yo he conocido tantas familias que se llevaban maravillosamente bien y que se murió la madre o el padre o los dos y dejaron 4 pesos para dividir entre 7 personas, y como 4 entre 7 no se divide, alguien se va a enojar mucho. Hasta impugnan los testamentos. Claro, si hay testamento, ¿verdad? Claro, porque esto se escribió, estaba enfermo, lo hizo firmar, lo agredió. Sí, quién sabe. Le metió algo en la cabeza y se impugnan los testamentos. Para no hablar de los hijos que le han pedido firmas a los padres para propiedades, y los padres se quedan en la calle porque los hijos no pagaran nada. Por eso Pablo tiene la experiencia que la recoge especialmente en esta carta a los Colosenses, donde dice todo lo terrible que puede ser la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia. Pero pongámoslo en buenos términos, en función de idolatría. Sí. Porque quitar la pasión... De los tres pecados grandes, ¿verdad?, todo, que se mencionan por ahí en la moral, que son placer, querer y tener. Y poder. No, perdón, tener. Placer, tener y poder. Y decía, ¿quién decía? Que el pecado era son como esos 3 pecados están como perros inmensos amarrados, y alguien comete el error de soltar uno. Porque cuando usted suelta uno, ese va y suelta los otros 2. Entonces usted queda preso y totalmente manipulado por los 3 grandes pecados: ese deseo de placer, que es insaciable; el de tener, que es insaciable; y el de poder, que es insaciable. Y si no, que lo digan la cantidad de figuras internacionales. El poder corrompe. El poder corrompe. Yo he ejercido poder en otras épocas y realmente da mucho miedo. El poder corrompe, no hay forma. No hay forma. Da mucho miedo, sí. Porque San Pablo dice... para mí es de los textos más bonitos de San Pablo, a un pueblo que no conocía, ¿verdad?, que no evangelizó él. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Es el cambio radical de la actitud. Usted no puede vivir pensando en esto que tengo y en aquello que resuelvo y las ganancias de aquí y de las vainas de aquí. No. Oye, pero ¿qué hacemos con eso? Porque tenemos que hacer algo. Si Dios no los puso, administrarlo. Esa es la palabra que lamentablemente fue mal traducida también en Génesis. Administren, gestionen es la palabra que debería estar aquí. Gestionen. Lo que pasa es que gestionen es como muy moderna, ¿verdad? Pero administren. Lo que pasa es que administrar, ay Dios, nosotros seguimos pensando que el administrador es el rey. Y no, al contrario, el administrador es el siervo. Es una persona que tiene que hacer lo que el rey quiere y practicarlo. O sea, el rey no tiene por saber nada. Un buen mayordomo, como dirían algunas de las series. Claro. Siempre pensando que en administrar está implícita la palabra ministro, con lo cual tiene que estar implícita la palabra pequeñito. El administrador nunca puede sentirse superior a los administrados porque falla en su administración. Una cosa es el maestro, que es el más grande, y otra cosa es el ministro, que es el más pequeño. Yo, como cura, soy ministro del altar. ¡Oh! Suena muy bonito. Hasta que yo me doy cuenta de que soy ministro del altar porque me toca limpiarlo, moverlo,
cambiar los manteles, atender a la gente, servirlo y servir a la gente que vino, porque lo mío como cura es estar al servicio del pueblo sacerdotal que está ahí enfrente sentado. A pesar de mí, como digo yo. A pesar de mí. Y esa realidad no la podemos evadir la idea de que el administrador, que el ministro, es el pequeñito, el que está trabajando siempre, porque ese es el gran problema del administrador, trabaja siempre. Hablando de trabajar, perdón, porque de trabajo me llaman y a mí se me fue la onda. El problema nuestro es descubrir esa siguiente frase que para mí es estremecedora. Esta lectura se lee el día de la resurrección como segunda lectura. Porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Y eso me hace a mí detenerme en cualquier movimiento para que yo deje de estar estupidizándome, que yo deje de estar pretendiendo ser quién sabe quién, el gran qué, como dicen los italianos. No. Al servicio de los demás, que todo esté justo, precioso, perfecto, para que juntos podamos seguir adelante en la búsqueda de la única meta posible, que es Cristo. Y cronológicamente, hacia el final de la carta, tenemos otro hecho importante. Creo que la segunda vez, cronológicamente, en donde Pablo nos va a hablar de una figura que debe ser muy importante. El ser humano viejo contra el ser humano renovado en el espíritu. Porque, qué gran tentación es permanecer en los vicios y en las pasiones y en todo aquello que supuestamente se nos ha dado o en lo que somos. Y no darnos cuenta que ese proceso de conversión en donde nos abrimos y confiamos en Dios, donde nos damos cuenta, tengo más que dar que simplemente dejármelo y puedo hacerlo y al fin y al cabo, ¿qué te vas a llevar? Nada. Entonces es maravilloso, yo creo, ¿verdad? Porque San Pablo dice por ahí, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal. Lujuria, eso lo mencionó. Lujuria, impureza, pasión desordenada, malos deseos, la avaricia, la idolatría. Pongan en el centro de sus vidas a Dios y que Dios sea el que impulse sus vidas. Eso es lo que está diciendo. Vuelvo al cuento del ateo, ¿verdad? ¿Cómo haría el ateo? Yo creo que yo no podría ser ateo, nunca lo fui, pero no habría podido porque yo necesito levantar mis ojos y saber que ahí está, atento a mí, pero dejándome suelto para que yo tome mis propias decisiones. Como el trompo, primero te amarran y después se sueltan. Sí, bueno, más o menos es eso. Es un ejercicio de... Es un ejercicio de libertad y es que esto creo que es lo que tenemos que llegar a ese acuerdo. Es un ejercicio de libertad. Claro, en el que Dios suelta la cuerda y yo debo estar siempre viendo para atrás para descubrir cuánta cuerda tengo, porque... No perder de vista a Dios. No perder de vista a aquel que me llamó y que me está impulsando con toda su fuerza para que yo vaya. Al final, cometer errores nunca ha sido un delito. Yo creo que siempre es posible, ¿verdad? Eso es sabiduría. Claro, es saborear y aprender el sabor malo de lo que estoy haciendo y decir, no, eso no lo hago más. Bueno, y esto está muy bueno, entonces vamos a hacerlo para la gloria de Dios y para sentirme yo contento también. Siempre pensando en eso, ¿verdad? Estoy en la tierra con una tarea que hacer y esa tarea debe ser realizada. Debo administrar los bienes de la tierra, siempre pensando en la justicia. Que son las que producen, no soy yo el que lo estoy haciendo. Sí, bueno, ¿qué haría este simple cura en una parroquia como esta, donde la gente es, en todas parroquias, ¿verdad? Es la que pone los recursos, es la que pone el trabajo, es la que pone la espalda, es la que pone... Por eso yo debo estar un poquito adelante, poniendo mi espalda y haciendo el trabajo que yo puedo hacer. Y como decía Román Arrieta, decía que él prefería un cura que hacía trabajo, no un cura que trabajara como 50, sino un cura que hiciera trabajar a 50. Porque en el fondo, lo lindo en la parroquia, en la vida parroquial, es que la gente se sepa partícipe y miembro de esa pequeña industria en donde lo que se produce es gozo en el Espíritu Santo. No es el que atesora para sí, no, porque nunca va a ser rico para Dios. Bien, eso es un muy buen final. Feliz domingo, feliz día del Señor. Ánimo.
eres luz en mi sendero, eres agua en el desierto, eres guía al caminar.